¿por qué quieres competir? ¿Quieres demostrar algo a alguien? ¿Quieres demostrar a los haters de Instagram, de TikTok, lo que sea? Que lo único que tenemos seguro en el proceso es que vamos a tener imprevistos, vamos a tener dificultades y va a haber días que te preguntas por qué estoy haciendo esto, si realmente vale la pena. Es como lo fácil, el camino más sencillo, por así decirlo. Listo, me aíslo y ya está, y hago lo mismo, no sigo otra cosa o no hago otra cosa que no sea culturismo. Sí, claro que se necesita disciplina. Mira que no es fácil estar en un déficit energético y tener así como que neblina mental y cansancio todo el tiempo y cero ganas de entrenar y cosas que antes te daban mucha emoción. Ahora dices, ¿cómo lo voy a hacer? Necesita disciplina, sí, pero la flexibilidad psicológica significa, así como yo necesito ser disciplinado para entrenar duro, esforzarme, también lo necesito para descansar. Fallo tras fallo, tras fallo, tras fallo, es como que pues, no entiendo, la estoy regando en la fórmula, la estoy equivocando en qué, me estoy calculando mal los macros o qué pasa allí, ¿no? Yo pienso que es bien valioso realmente encontrar motivos. Si es competir, ok. ¿Qué significa para vos fitness? Para el público en general, en la cultura pop, creo que fitness es ver a alguien con una buena muscularidad y poco porcentaje de grasa. Fitness, en la palabra anglosajona, es una aptitud física, physical fitness, como puede ser la composición corporal, fuerza, resistencia. Para mí, actualmente, el fitness sería... Dale, estamos grabando ahora, en el episodio 93. Bueno, ahora sí estamos grabando episodio 93. 93, ¿no? 93. 93 a 7 episodios de los 100 del podcast Fitness Argentina. Bueno, estamos con un invitado especial, con Daniel Álvarez. La idea de este podcast, primero que nada, siempre como nos gusta empezar los episodios, es presentando a los invitados. Sé que es una pregunta bastante compleja, Dani, pero si querés presentarte brevemente para la gente que no te conozca, ¿quién es Dani? ¿Cómo fueron tus inicios en este mundo del fitness? Brevemente, que ahí ya vamos a sacar algunos temitas a luz. ¿Quién es Dani Álvarez? Sí, claro, de entrada, pues nada, gracias por la invitación. Un privilegio estar acá charlando con ustedes. Híjole, no sé, esa pregunta es compleja, no quiero extenderme demasiado. Es compleja en el sentido, ya sabes, cuando te preguntan, descríbete. Pero bueno, básicamente yo me dedico sobre todo a la docencia, a dar clases en licenciaturas, maestrías, congresos, ponencias en la plataforma Muscle Mind que tenemos con Juan Jerezano y otro colega, Fran Silva. Al asunto de los podcasts también, con Jim Rats, que ya también tenemos unos cuantos episodios, como ¿Cuántos 3 años episodios haciendo algo así. Dani? Ahí. 120 algo, creo, si no me equivoco. No estoy muy seguro, no recuerdo. También tengo otro podcast de la plataforma de entrenamiento que tenemos que se llama Hypertrophy. Ahí llevaremos que unos 30 y algo, posiblemente. Básicamente eso me dedico. Y el año pasado tuve mi debut como bodybuilder nati. Estuve compitiendo en INBA acá en México. Tuve el gusto de llevarme mis categorías en bodybuilding y classic physique. Y pues también es otra parte que tengo interés de desarrollar como atleta y también ayudando a otras personas, no solo que compiten, sino que buscan estar más saludables, mejorar su composición corporal. Pues básicamente ese es mi día a día. Buenísimo, un buen Excelente. resumen ahí brevemente. Que bueno, mirá, sí, yo creo que ahí no sé, Seba, cómo lo veo también para meternos un poquito también y a los primeros temas. ¿Cómo fue esta motivación, primero que nada, Dani, como inicial tuya al mundo, primero del entrenamiento, el mundo de los gimnasios, llamémoslo así, y después al mundo de la ciencia, por ejemplo? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Claro, de gimnasios, no sé cómo le llaman en Argentina, pero acá la preparatoria, que es como que tu educación básica, la reprobé, no acredité, entonces pues me salieron, por decirlo así. Ese inter en donde pues tienes la educación más básica trunca, no sabes cómo a dónde darle. Sí. Me compré un set de pesas en una tienda de conveniencia. Estuve en mi casa con un pequeño banquito, las pesas, dándole. Ah, en casa. Sí, en casa y busqué Mirá. rutinas en internet. Rutinas de 3 días, algo así, cuerpo completo. Y ya sabes, lo que me salió fue lo que hice, lo tenía en hojita y ahí eso lo habré estado haciendo como un año, sabrá Dios. Después me inscribí en gimnasio. Primero en mi vida fue una experiencia grata, pero también un poco decepcionante, porque me dio a entender esa experiencia que si no utilizaba química, pues estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Estudié ¿A la qué edad más o menos esto, Dani? eso habrá sido, fue la prepa, 18 años más o menos, 19 quizás. Y ya la licenciatura, ahí pasaron como 3 años en lo que terminé mis estudios, como que reorganicé mi vida, cosa muy difícil en esos años. Ya estaba en el gimnasio, estudié nutrición y fue que me empecé a adentrar en todo este rollo.
Pero ya hasta saliendo de la universidad fue cuando empecé a dar con gente como Eric Helms, el podcast de Revive Stronger, Mike Israel en su momento, toda esa gente, a saber que, oye, hay gente que está estudiando esto, no es solamente los libros de fisiología y bioquímica que tiene la universidad, ¿no? Sí. Empecé a compartir papers en Instagram, en Facebook, que me parecían interesantes, y la primera respuesta que obtuve fue, qué aburrido, nadie lee eso. Es como, Sí. eso porque ahorita está el boom, ¿no? Del evidence-based fitness. Pero básicamente así fue, y creo que de alguna manera ha tenido un crecimiento bastante importante, todo ese rollo de Sí. basado en evidencia, del fitness, del culturismo natural. Y sí, si lo comparara con, por ejemplo, hace 5, 6, 7 años, sí está muy distinto, y la verdad es que me da mucho gusto ver hacia dónde va. Qué bueno, Dani, qué bueno, y creo que también de la mano con eso quería preguntarte, porque al principio, por lo que entiendo, fue quizás un motivo por, digamos, una búsqueda de hacer algo en tu día a día. ¿Qué es lo que a día de hoy te mantiene con el foco en el entrenamiento, con el progreso en el estilo de vida saludable, o el simplemente hecho de comer bien, de entrenar? ¿Qué crees que a día de hoy te hace seguir con esos hábitos y con esos pilares después de tanto tiempo? No, creo que he cambiado, y sobre todo el último año que competí y tuve pues, buenos resultados. Ya lo hacía, nunca he fallado una sesión de entrenamiento por flojera o porque no quise, más bien es porque, no sé, me enfermé o ya sabes, cosas de ese tipo. Siento que eso no es algo de mérito, siento que es o algo de orgullo, es meramente porque pienso, un tanto obsesivo en donde pues, si estoy haciendo esto lo voy a hacer y ya. Sí. Con lo bueno que eso tiene y también lo malo, ¿no? A veces somos poco flexibles. Creo que es por eso, pero ya actualmente, después de haber competido, creo que tuve un nuevo entendimiento de por qué hago lo que hago y cómo cada repetición, cada serie, cada sesión, selección de ejercicios, cada comida, lavar los trastes después de mis comidas, caminar, todas las pequeñas cosas, cómo te Sí. van llevando a todo. Y también algo que me di cuenta y trato de promoverlo mucho es el empoderamiento que te da el entrenamiento. Por ejemplo, eso de lavar tus trastes. En mi caso, Ujú. pues yo me encargo de absolutamente todo. Si yo voy a seguir cierto plan nutricional, yo lo hago, yo compro mis alimentos, los preparo, los consumo, lavo mis trastes. Tampoco lo digo como mérito, simplemente lo digo de, si yo no lo hago, nadie me va a estar forzando ni me va a estar diciendo, ándale, güey, salte a caminar porque tus pasos, o ándale, come tus verduras. Nadie. Exacto. Y Ujú. cuando eso Nadie. como que realmente aterrizó en mí, de que solo depende de mí, ya como que te da otra perspectiva. Y que eso no Ujú. solo quizás te acerca un poco más a un culturismo competitivo, sino a una mejor calidad de vida, pienso, y a una forma de ver las cosas con un poco más de centro, de masa, con los pies en la tierra, vaya. Creo que eso es lo que me ha mantenido en primera instancia, así como, pues si tú quieres inseguridades, así como el ya lo estoy haciendo, no sé muy bien por qué, pero pues lo hago, a seguirlo haciendo independientemente de por qué, allá realmente darle un propósito, que es en donde sí creo que cambia de forma muy, muy, muy positiva. Ujú. Bueno, eso está buenísimo porque también escuchar, bueno, eso justamente cuáles son como esas motivaciones tuyas o quizá también eso me gustaría ahora como llevarlo más a esa pregunta, tanto primero como que nos cuente Dani, por ejemplo, cuál es esa motivación, llámese quizá al principio capaz que pensando por motivaciones extrínsecas, por ejemplo, motivaciones externas de, bueno, entreno o hago esta cosa o sigo un plan nutricional porque quiero lograr, no sé, tal físico o quiero, por ejemplo, llegar tanto o lo hago por tales personas, por ejemplo, eso me gustaría que vos me digas si cómo fue esa búsqueda quizás de esa motivación intrínseca, decir, hago o quiero llegar a mejor condición, por ejemplo, llegándolo al culturismo, por esto. Y después, ¿qué otra recomendación le darías a la gente, quizás que nos escucha ahora, como combinando un poco tanto lo que dice la ciencia respecto a esto que habla sobre la motivación y respecto también tu experiencia, por ejemplo, llevando personas, llevando asesorados, atletas, ¿cómo lo describirías? Creo que la manera en que podría responder eso es con la ropa que utilizo actualmente y la que utilizaba antes. Ténganme paciencia, puede que no tenga sentido ahorita, pero me Mm, refiero a que cuando empecé a entrenar, como muchos me imagino, pues ya sabes, te compras playeras XS para que se vea, ¿no? Lo que has estado trabajando, para mostrarle al mundo que lo estás haciendo, que te estás esforzando, aunque no lo digas, pienso, es como la necesidad de validación, la necesidad de reconocimiento, que poco a poco con el tiempo las playeras se convierten en XL, XXL, y es algo que me gusta mucho del culturismo natural, que me permite tener ciertos roles. Por ejemplo,
Si estoy fuera, caminando, haciendo mi vida fuera del gimnasio, no tengo necesidad de estar constantemente pensando en mis bíceps serán suficientemente grandes, mis cuádriceps serán suficientemente... Ahorita no es el momento. Ahorita es el momento de hacer otras cosas, de experimentar mi experiencia como humano de otra forma. Pero cuando llega el gimnasio, cuando llega el momento de hacer posing, ok, ahora sí, ponte el traje de culturista y ahora sí muestra lo que has estado haciendo con cierta, si tú quieres, gracia, con cierta elegancia, todo ese tema. Y una vez que lo haces, ya habiendo soltado todo eso, como que te permite volver al trabajo, a las relaciones interpersonales, a tener un espacio de silencio para organizar tu mente, qué sé yo. Y algo así también trato de hablarlo con mis clientes o con gente que me busca, me manda algún mensaje, etcétera. Ujú. Por ejemplo, ya sabes, cuando subes historias haciendo posing o algo así, es muchos, yo quisiera verme como tú o algo así. Y es curioso, porque si me ves en la calle dirías, pues, no, no quisiera verme como tú. Lo que yo digo es, ese es mi camino, tú tienes el tuyo, no es necesario que busques verte como absolutamente nadie, pero sí puedes tomar inspiración, ¿no? Y eso está perfectamente bien, creo que lo hacemos todos. Y al separar eso, yo he notado, y esto es opinión, no tengo papers para poner referencias, pero siento que me permite liberar espacio para dedicarme en lo que tengo que dedicarme en el momento en que tengo que hacerlo. Y cuando llega el momento de ser bodybuilder, hacerlo en su máxima expresión. Siento que así es como ha cambiado, básicamente. Porque Ujú. sí, el tener esos espacios claramente definidos y no definirse solo como el bodybuilder o solo como el coach o solo como el creador de contenido o solo como el podcast, ayuda mucho a continuar creciendo, expandir horizontes, que lo padre de eso es que todo eso lo puedes llevar al culturismo y del culturismo. ¿Cómo llevarlo al culturismo? Por ejemplo, la parte artística, que también es algo que me gusta mucho. Inicialmente quería estudiar cine, música, todos estos temas. Ah, Por mira. ejemplo, llevar lo que te transmite, no sé, una película, una canción, lo que sea, Ujú. al posing, ¿no? Okay. Y después, ¿cómo Ajá. llevar el culturismo hacia afuera? Pues que el culturismo te pide 24/7 tu atención, tu trabajo, y eso si lo llevas a otras cosas, también siento que te permite crecer. De esa manera es como lo tengo así más un poco interiorizado y trato de seguirme desarrollando en ello. Sobre todo Ujú. para aguantar, porque si ya no tiene el bodybuilding, ya sea libre o natural, es que se necesita tiempo, mucho tiempo, y entre más adherencia puede generar, pues mejor, ¿no? Qué Exactamente. bueno Esa la eso, idea, Dani. Creo mantenerse que en el juego. Ahí sí. también de la mano con eso, algo que siempre hablamos con Coco, con muchos invitados, es que por lo general cuando uno empieza en el mundo del entrenamiento, que siempre lo decimos con Coco también, o sea, yo por ejemplo en mi caso, como me veía gordito, mi única motivación en ese momento es quiero bajar de peso. No me interesa nada más que ese número que esté bajando en la balanza. Ya después cuando pasa un tiempo y te vas metiendo un poco más, ya lo ves desde otra perspectiva. Es, ok, no solamente me interesa que ese número baje, sino quiero hacerme más fuerte, quiero mantenerme en esto mucho tiempo. Y sí está bueno por ahí que hablemos un poco de cuáles son, por lo general, las recomendaciones, Dani, que vos le puedes dar a alguna persona que recién está metiéndose en el mundo del gimnasio con sus motivaciones. O sea, de qué manera le recomendás plantearse los objetivos para que puedan no solamente conseguir un muy buen cambio, una muy buena adherencia al proceso, sino sostenerlo durante mucho tiempo. En base, obviamente, a esta experiencia, con esto que comentaste, lo que vos viviste en su momento, cómo lo estás viviendo ahora, ¿qué le podríamos recomendar a una persona que está iniciándose, que quiere ya sea un cambio físico, una mejora en su salud, para que lo pueda sostener a lo largo del tiempo? Creo que lo primero es definir el por qué, sus razones. En consulta lo pregunto así tal cual, oye, quiero ganar músculo, quiero perder grasa, etcétera. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quieres competir? ¿Quieres irte a la playa y tomarte fotos? O lo que sea, no, no lo digo por juzgar o porque un objetivo sea Ujú. más valioso o válido que otro. No, que te mueve, porque lo que necesito, como les decía, es tiempo. Entonces, si tienes un motivo un poco más con raíces más fuertes, no te aseguro el 100% de éxito, pero pues sí, ya tenemos más probabilidades de ganar, ¿no? Y en Sí. ese sentido puedes tener una conversación ya dependiendo de la persona, por ejemplo, con gente que tiene hijos, ¿no? Bueno, quiero perder peso. Ok, ¿por qué? Pues para estar mejor, ¿no? ¿Por qué? Y así los puedes ir llevando y quizás, pues pudiera ser que lo estás haciendo por estar presente, para ver cómo crecen tus hijos y poderlos ayudar y jugar con ellos, etcétera. Ya empieza a cobrar más sentido y les digo, no aseguro que vayamos a tener todo el éxito porque Ujú. es un reto constante. Pero sí por lo menos estamos más enraizados y sí probablemente pueda diseñar estrategias ya dependiendo del sujeto
que le ayuden a lograrlo. Porque ese es el reto que yo he encontrado muchísimo y al inicio de que egresé de la licenciatura y empecé a ejercer, fallo tras fallo, tras fallo, tras fallo, es como que pues no entiendo, la estoy regando en la fórmula, me estoy equivocando en qué, me estoy calculando mal los macros o qué pasa allí, ¿no? Y Sí. sigue sucediendo, no les voy a mentir, no es como que esto es el hilo negro, como decimos acá, o no es como que sea una revolución, no, pero sí el componente biopsicosocial de una intervención pienso que es bien valioso, el realmente encontrar motivos. Si es competir, ok, ¿por qué quieres competir? ¿Quieres demostrar algo a alguien? ¿Quieres demostrar a los haters de Instagram, de TikTok, lo que sea? Ujú. ¿O por qué realmente? ¿Sabes? Y ya a partir de ahí creo que tenemos mejores oportunidades. Claro. Exactamente. Para ir soportando los comos en el medio. Que va a haber demasiadas. Me atrevería a decir que lo único que tenemos seguro en el proceso es que vamos a tener imprevistos, vamos a tener dificultades y va a haber días que te preguntas por qué estoy haciendo esto y si Qué realmente vale la importante, pena. qué Exactamente, y importante ese entender mensaje. también de que somos humanos, que muchas personas probablemente, y esto no sé, bueno, vos Dani, si te ha pasado en el camino, que nos olvidamos muchas veces que somos humanos por etapas en donde, bueno, probablemente tenemos un foco, un objetivo, pero después quizás la vida misma te va llevando por otro camino, o van pasando justamente, como decías vos, imprevistos que te van obligando, quieras o no, a decir, bueno, no me queda otra opción que tomar otro camino, no el camino ideal que yo tenía plasmado, planificado de antemano, quizás de entrada, pero bueno, es así. Y ahí con esto quizás quiero meter un poco justamente como sacando a cabo, está haciendo referencia quizás a los libros de las pirámides de entrenamiento y nutrición, bueno, de Eric Helms, que bueno, vos has tenido también la oportunidad de hablar, charlar con él, entrevistarlo. Y justamente algo, un concepto que quiero que lo expliques vos, Dani, desde tu punto de vista, porque es algo que hasta incluso yo también me da curiosidad de cómo se puede plasmar a la práctica, tipo a la vida real. Se dice que, bueno, ahí en las pirámides, por ejemplo, viste que vemos que antes de la base como tal, o todo lo que engloba las pirámides, como esa tierra se podría decir, tipo la que permite para después construir las pirámides, una es la adherencia y el otro es el estilo de vida. Que mucha gente como que no entiende o lo tiene como muy abstracto, pero bueno, ¿qué es la adherencia? ¿Entendés? Ir a entrenar al gimnasio 3 veces por semana y mantenerlo, seguir una dieta rígida, estricta, bueno, y sostenerla eso, como, ¿cómo lo podrías vos tangibilizar o llevarlo a la práctica respecto a esto? Algo tan importante, que bueno, acá habla Eric Helms, bueno, en su libro y por algo es también, respecto a lo que es la herencia y ese estilo de vida. No sé si me haya abierta la pregunta. Un poco, pues muy interesante y qué bueno que la toques porque creo que poniendo, por ejemplo, nuestros contextos, veo que ambos están tomando mate, yo también tengo por ahí un poquito, no ¿Un se me ocurrió, me matecito? hubiera puesto. Ah, ¿Toman mira, mate no allá? sabía que te vas a dar un matecito. No, acá sí lo hay, pero no Bueno, es, pues no es lo tenés que común, es más traer, común, así sacamos una es más fotito, La otra común. vez, un café. la otra vez hicimos un podcast con Ander Basurto, que es de España, y dijo que tenía muchas ganas de probar el mate. Somos, o sea, el foco que te da para los podcasts es increíble. Por ahí es puro placebo. Pero igualmente, Delicioso, ya. delicioso, a mí me gusta mucho, pero no pensé. A lo que voy con eso Para la es que, próxima. por ejemplo, el contexto, el estilo de vida social y cultural en este caso es que para ustedes es segunda naturaleza, ¿no? Para nosotros probablemente sea más el café. Entonces, por ejemplo, en una intervención nutricional, si yo le dijera a una persona, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, ¿sabes qué? No más mate. De entrada, por cualquiera sea el motivo, por la cafeína, por lo que tú quieras, Ujú. que independientemente de cómo se puede distribuir, digamos que me pongo en ese papel, ¿no? Yo solito estoy minando la adherencia porque es algo que ya se tiene pues en las venas, ¿no? Es algo que has visto toda tu vida, has hecho toda tu vida, o por ejemplo en el caso del café, o intercambiarlo. Si por ejemplo para mí es muy extraño el consumir alguna otra bebida en la mañana, etcétera, probablemente o me guste o no me guste tanto y ya merme la adherencia. Entonces es algo que trato yo de conocer de las personas, es su entorno sociocultural y por ejemplo en ese contexto hay cosas que no cambio, solo adapto, no las cambio. Otras Ujú. son, por ejemplo, el número de comidas, cómo distribuyen su día, etcétera. Y eso lo podemos modificar, pero en mi particular punto de vista creo que es paulatino, en el sentido de, por ejemplo, si tengo un cliente que no tiene ningún tipo de estructura, ok, entonces si trato, ok, ¿qué te parece si vamos a hacer 3 ingestas al día y estas las vamos a preservar ad infinitum, ya sea que estemos en una fase de ganancia, pérdida, lo que sea, como una base, ¿no? Vamos a Ujú. solidificar esos hábitos, vamos a solidificar el consumo de verduras, de vegetales, que sepas qué son las proteínas. Y ese es nuestro punto. Ahorita calorías, macros, sí se importan, pero primero me importa más que tengas una verdura de vez en cuando, ¿no? Creo que eso es a lo que se refiere en general con estilo de vida.
que esas decisiones poco a poco se vayan volviendo automáticas y es tu estilo de vida. Por ejemplo, en mi contexto, el estilo de vida, desde esa experiencia de competir, a pesar de que pues ya tengo años entrenando y todo ese rollo, sí reorganicé un poco mi día en el sentido de levantarme temprano, tomar un poco de café, sacar pendientes y salirme a caminar un poco, porque cuando no hacía eso, por ejemplo, una prep era como que ya al final del día y ya sabes, te hacen falta pasos. Y eso se empieza a volver un poco, todavía tengo que salir. Y en lugar de eso, mi día actualmente casi solito salen los pasos. Si ya salí a caminar, regresé, incluso llego más enfocado, más tranquilo, con menos ansiedad, me pongo a trabajar, ya metí pasos, después entrenar, seguir trabajando y en ese trayecto meter más pasos, llega al final del día y ya no me tengo que preocupar de eso. Eso es también estilo de vida. Y en tema de adherencia, me adhiero porque ya lo empiezo a hacer en automático. Ya no empiezo a cuestionarlo, simplemente lo hago. Y ya cuando tengo que modificar hacia arriba o hacia abajo, es más sencillo. Y a veces eso se nos pasa. No sé allá en Argentina, pero acá el bodybuilding tiene mucha herencia de Estados Unidos, pues tenemos arribita. Entonces, por ejemplo, la selección de alimentos es tilapia, espárragos, arroz, que si bien sí los consumimos aquí, no es la primera opción. Por ejemplo, aquí la primera opción en México podríamos pensar, no sé, tortillas de maíz, podríamos pensar en frijoles, en queso, cárnicos sí, por supuesto, pero varía un poquito, ¿no? Salmón, que típicamente es también herencia del bodybuilding norteamericano, sí lo consumimos, es muy rico, a mí me encanta, pero suele ser más costoso. Entonces, si yo no pienso en todas esas cosas, es como, sí, son buenos alimentos, son buenos hábitos, pero probablemente están en discordancia, así como que no terminan de cuadrar con el entorno de la persona, con el medio ambiente. Exactamente. Y sus preferencias, por supuesto, si ni siquiera le gustan, tampoco me voy a poner en el papel de, aférrate, ¿no? Porque ¿dónde está la disciplina? Siento ahí es un punto intermedio. Ahí de la mano con eso, Dani, algo que siempre hablamos con Coco, es esto de que muchas veces pasa que me llegan consultas de personas que quieren sumarse a trabajar y es como, bueno, Seba, a partir de ahora con el nuevo proceso, con el nuevo plan, mandame la dieta que vos me tengas que mandar, que yo la voy a seguir. Es como, yo empiezo con vos y vos si me tenés que dar una dieta que es 1000 calorías, yo la sigo. Porque ahora voy a empezar mi proceso de transformación. A mí, como que a mí me gusta frenar la pelota y hacer la pregunta de, ok, ¿cómo estás alimentándote a día de hoy? Quiero ver cuáles son justamente sus hábitos, su día a día, por estos mismos factores biopsicosociales que van a influir en cómo se va a poder adherir esa persona al plan. Creo que está muy, y este tema es el que quería que hablemos un poco, de moda en el fitness en general, esta idea de, ok, tenés que tener disciplina, si no seguís una dieta, si no seguís tu rutina de entrenamiento como un dios, no tenés disciplina, te falta fuerza de voluntad, no lo querés lo suficiente. Y obviamente nosotros con Coco siempre traemos a colación este mensaje de no significa no hacer esfuerzo, no significa no poner los medios necesarios para conseguir ese cambio, pero no significa que seamos robots. Entonces vos, Dani, ¿qué tenés para opinar sobre este por ahí modelo mental de si no sos un robot, no lo querés lo suficiente? ¿Cómo lo ves vos a eso? Un concepto que aprendí en terapia psicológica es la de flexibilidad psicológica, en el sentido de, sí, claro que se necesita disciplina. Mira que no es fácil estar en un déficit energético y tener así como que neblina mental y cansancio todo el tiempo y cero ganas de entrenar y cosas que antes te daban mucha emoción. Ahora dices, ¿cómo lo voy a hacer? Se necesita disciplina, sí. Pero la flexibilidad psicológica significa, así como yo necesito ser disciplinado para entrenar duro, esforzarme, también lo necesito para descansar, también lo necesito para tener o cubrir otros aspectos de mi vida. Y, por ejemplo, el entrenamiento no tiene que ser forzosamente 5 días, por decir algo, ¿no? Puede ser 4, porque de esa manera permito más recursos de recuperación o permito más recursos para otras áreas de la vida. Entonces es un juego bien difícil, porque sí, necesitamos muchísima disciplina y eso toma recursos, pero por otro lado necesitamos ser flexibles. Es como una especie de cuerda floja, No, de básicamente. péndulo. Exactamente, a veces un poco hacia allá, a veces un poco hacia allá, pero creo que también esa es una de las cosas que hay que aceptar desde el inicio de cualquier proceso.
por ejemplo, en un proceso de definición, de preparación para competir, ¿qué estás aceptando? Pues estás aceptando que en un momento no vas a tener tanta energía para otras cosas, pero lo estás haciendo de momento para darle más recursos a esto y algo tiene que restarle, ¿no? Y eso a veces a las personas como que vienen con mucha motivación, si hay que frenarlas, como bien dices, hay que frenarlas un poquito en, oye, nunca has entrenado y quieres ir 7 días al gimnasio, ¿qué te parece si vamos 3? Ah, pues un poquito, ¿no? Vamos 3 y vamos a ver cómo nos va o cómo te va así. Pero yo Exacto. puedo 6. Yo puedo 7, en enero todos pueden 7, pero ya qué tal en junio, en julio, donde ya nadie se acuerda, ¿no? Exacto. Esa capacidad de ser flexibles es algo que personalmente a mí me ha costado un montón. Por eso les decía al inicio, no lo digo como logro el no haber fallado una sesión de entrenamiento en el sentido estricto de la palabra desde que comencé, sino más bien como que un área de aprendizaje para mí, de que no pasa nada si tengo que mover una sesión o alterar mi programación semanal de vez en cuando o lo que sea, porque sigo cubriendo el checklist más esencial, Sí. ¿no? Qué Entonces difícil no, ese punto medio, ¿no? es muy complejo. Y más porque, pues literalmente en el bodybuilding estamos buscando el extremo dentro de nuestras capacidades, el extremo de definición, el extremo de Exacto. ganancia, etcétera. Que no lo digo en el extremo a nivel mundial, porque, pues, ¿qué les digo? Ustedes podrán ver a los culturistas pro naturales élite, una locura, pero sí les digo en el sentido de nosotros, de a llevar a mi cuerpo a donde no ha estado nunca, ok, eso es extremo, eso no es cosa fácil, te va a costar, pero hay que ser flexibles en el sentido de pagar el precio y saber a qué le estás diciendo no, a qué le estás diciendo sí, y creo que de las cosas que nadie quiere escuchar, hacerse responsable de ello. Mm. Es que bueno, justamente siguiendo con esto, que bueno, en esto también quizás comparto, bueno, o sea, también seguramente como esa sensación o esa también muchas veces esas emociones o muchas veces quizás pensamientos que también se vienen, porque por lo general, bueno, a mí también, bueno, o sea, también por ejemplo, que muchas veces hemos charlado y seguramente a vos, Dani, también, ¿te ha pasado que te ha tocado como, bueno, asesorar o clientes de todo tipo de personalidades o con ciertos rasgos de personalidad? Pero por lo general ahora, si estamos hablando de esa personalidad quizás como de extremista o esa mentalidad, viste, dicotómica de, bueno, o lo hago todo o no sirve para nada, por ejemplo, que cuesta muchas veces, y lo que empieza a pasar es que probablemente estas personas, hay muchas personas, por ejemplo, acá, que ya vienen teniendo muy buenos resultados con este marco mental, como decimos, con esta filosofía de vida, se podría llamar, pero quizás esas personas, ponen muchas veces, o quizás, o no se ha topado con una pared, por ejemplo, o probablemente, por ejemplo, ha dejado muchas cosas en lado que cuando despierta, hace un clic, dice, no sé si valía la pena sacrificar todo esto. Que es una sensación que muchas veces llega como ese agotamiento, justamente ahí, viste, viendo también lo que se suele decir, por ejemplo, en este tema. No sé vos, por ejemplo, Dani, ¿cómo manejas esa parte quizás o esa mentalidad de todo o nada, por ejemplo? Bueno, justamente como decía, con esta flexibilidad Sí. psicológica, me dijiste, ¿no es cierto? Esta flexibilidad cognitiva. ¿Y qué ejemplos quizás vos le darías o qué recomendaciones a tus clientes, a tus asesorados que tienen este mismo rasgo, esta misma personalidad? Muy buenas preguntas que tienen, ¿eh? Creo que personalmente algo que también me ha ayudado mucho es la defusión con los pensamientos, que puede parecer como que son cosas muy alien, como el bodybuilding, el fitness o lo que ¿De tú quieras. fusión? Defusión, de guión fusión. Fusión como en Dragon Ball, lo contrario, defusión. La difusión. Eh, Se refiere a, por ejemplo, esa mentalidad dicotómica, un pensamiento binario de todo, nada, bueno, malo, fitness o no fitness, ganador o perdedor. Esa es una idea, es un concepto, ¿no? El defusionarse de esa idea es reconocerlo como lo que es, una idea, una noción, un concepto hecho de lenguaje puramente, y de acuerdo al lenguaje que empleamos puede que esa noción cambie, cómo nos identificamos y demás, y es de alguna manera romper un poquito ese círculo vicioso de identificación con todo lo que se nos viene en mente. Y es duro, en el culturismo la sufrí en mi preparación anterior, porque veía historias de chicos que iban a competir, donde yo iba a competir y los veía y decía, no tengo nada, pero a veces yo los veía y decía, sí le gano, ¿sabes? Pero Ujú. ambas son ilusorias. Estás viendo un filtro de un filtro de un filtro y creo que el defusionarse de ese concepto, de esa idea, significa, ok, yo no estoy ahí, esas son historias, fueron grabadas con un teléfono móvil, se subieron a un perfil y las estoy viendo por fuera, ¿no? ¿Qué sí tengo en mi momento presente?
mi sesión que que voy a realizar ahora, o esta serie de peso muerto que voy a hacer, o esta comida que voy a hacer, o este trabajo, esta consulta que voy a hacer, o esta clase que voy a hacer. Aquí estoy yo no estoy allá. ¿Qué significa esto de difusión en ese contexto? Enfócate en esto, en lo que sí está en tus manos, haz tu mejor esfuerzo dentro de tus posibilidades y eso es suficiente. El momento llegará en donde estás arriba en tarima y tampoco depende de ti. ¿Qué sí puedo hacer? De ahora puedo construir un mejor posing, puedo seguir trabajando día a día para llegar lo más magro posible, etcétera. Pero ya arriba, de nuevo, delimitarse a qué sí está en mis manos, qué no está en mis manos. Y de todos estos pensamientos que van a emerger sí o sí, porque básicamente sí funciona la mente humana, es tratar de observarlos, de no decir yo soy o el mundo es así. Es un pensamiento que llevo aquí, se va solito. Y eso es a lo que me refiero. En el sentido del fitness, creo que esto tiene aplicación para una mala sesión de entrenamiento, un día malo, la motivación que decae, cuando ya ni por mucha disciplina que tengas encuentras el por qué estás haciendo. O cuando no te ves bien, quizá. De forma subjetiva, porque, y eso es difícil en el bodybuilding, según no te ves bien, pero hay gente que te ve por fuera y dice, wow, ¿qué está pasando, no? Pero tú que te ves todos los días, de nuevo es una idea, es un concepto, es un constructo, lo calificas como bueno o malo, y eso es donde considero ya no es necesario hacerlo. Es como que quedarte hasta el punto de, ok, me va así, ya no le pongo, me veo mal. Es más como, no exactamente, solamente ser un poco más objetivos en el sentido de que, ok, se necesita ver más líneas, más pérdida, sí, es lo que es. No es que te veas mal, es lo que es lo que te demanda el deporte, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Y creo que en ese contexto en donde ya estamos consumiendo calorías lo digo con respeto, no es despectivo, calorías de chica bikini, cualquier carga que puedas quitarte de la espalda, creo que ayuda muchísimo. Sí. Qué bueno, Dani. Ahí quiero agregar algo porque creo que va a aportar bastante a esto que estamos hablando, el mensaje por ahí dicotómico. Es curioso porque cuando estábamos en esos inicios, al menos hablo por mí en este caso, me pasaba mucho de tener esta mentalidad todo o nada, de voy a entrenar 2 veces por día, 5 veces a la semana y no fallo ni una sola comida, que a mí me llegó un momento en donde eso me terminó jugando muy en contra porque dejé de juntarme con amigos, dejé de juntarme con familia y como digo siempre, el ejemplo que pongo, yo me llevaba la comida, incluso yéndome de vacaciones, con los mismos gramos y la misma marca de los mismos alimentos, a ese punto de no poder ni siquiera salirme. Y llegó un momento en donde hasta incluso me daba vergüenza el comunicar, no puedo con esto, o sea, no puedo salirme de esta mentalidad muy rígida, no podía salirme. Entonces, lo que a mí más me sirvió y que creo que es algo que le puede servir a algunas personas como para moldear estos modelos de pensar o esta forma de plantearse las cosas muy rígida, fue el cuestionarme, ¿sí? Mediante escritura. Básicamente, como hablamos con Coco siempre, el escribir a mí me ayudó un montón porque, claro, yo era muy chico y me daba vergüenza el decirle a mi mamá, che, ma, no me puedo salir de mi dieta porque me hace mal. No sabía cómo comunicárselo y sé que hay muchas personas que también les cuesta el abrirse en ese sentido y el cuestionarme a mí mismo, decir, ok, no estoy siendo muy flexible como me gustaría, estoy siendo demasiado rígido, fue lo que me ayudó a empezar a moldear de a poquito esas creencias que yo iba teniendo respecto a cómo me tenía que manejar en teoría. Entonces yo dejaría esa recomendación quizás de cuestionarse como para ir moldeando esas formas en las que uno se va tomando las cosas. Cuestionar las propias creencias que incluso fuimos adquiriendo con el correr del tiempo. Sí, totalmente, pero no estará fácil, sobre todo ya dependiendo del contexto en el cual vivimos, ¿no? Si vives con tus papás, con la pareja, con roomies, etcétera. En mi caso no tengo ese tema porque tengo ya años yo viviendo por mi cuenta, pero sí, cuando va mi familia, pues es como a veces desgastante explicar qué estás haciendo, por qué sí, por qué no, etcétera. Lo entiendo, y más cuando estás viviendo con tu familia o como sea el caso. Sí es un aspecto importante que en casos un poco más extremos puede hacer o deshacer relaciones. Lo he visto con gente y es un tema que sí te cuestiona, oye, realmente vale la pena, incluso si gano un absoluto, si gano la Pro Card, si gano el Mundial, ¿realmente vale si estoy sacrificando tanto? Y es una pregunta dura de hacerse, que digo,
también depende hasta dónde lo quieras llevar, ¿no? Porque hay muchos factores que influyen en pues, qué tan lejos pudiéramos llegar en una carrera deportiva en bodybuilding. Pero sí, el cuestionarse, estoy muy de acuerdo con ello. No es fácil, no es fácil y quizás hay personas que les funciona más hacerlo por escrito o simplemente comunicándolo, pero sí la comunicación creo es la clave del virtuosismo para que podamos seguir desarrollándonos en el deporte sin perder la cabeza. De hecho, no sé si lo ubiquen, pero está Ryan Doris, culturista natural, que está Sí, como de Nari Pro en Instagram. Hace Sí. poquito tuve una charla con él acerca de filosofía, así como aplicada en el entrenamiento, ujú, simplemente todos los rollos que él habla mucho en su canal, etcétera. Y la forma en que él está llevando su culturismo es, bueno, lo dice así: quiero ser el mejor culturista que pueda, pero llevando una vida normal, sin aislarme, porque esa es la claro, parte, es la versión fácil. Es como, si te exacto. aíslas, Es la entonces versión por puedes defecto. comida exactamente, pero cuando no lo haces, se vuelve más complejo. Entonces creo que sí es dependiendo del contexto, pero sí haríamos muy bien en detenernos un segundito y ya sobre eso analizar hacia dónde y si tiene sentido, pues en nuestro contexto, las decisiones que tomamos. Justamente eso está buenísimo, como decías vos, porque, viste, esas son esas charlas quizás incómodas que hay que tener con uno mismo, esas charlas quizás sinceras, por ejemplo, sincerarte, decir qué tanto, no sé si qué tanto lo querés ahí, quizás me expliqué mal, pero sí realmente lo querés, o qué es lo que querés conseguir, y si estás dispuesto quizás a sacrificar cosas en el camino, o no, o simplemente decís, mirá, tengo en claro que estos no son negociables, por ejemplo, tener en claro mis no negociables, y decir, bien, quiero tener quizás una carrera larga en el culturismo, quiero quizás, por ejemplo, ayudar a muchas personas también, por ejemplo, en el camino, pero también soy persona, también soy humano, también necesito quizás de mi familia, también necesito ese contacto social, también quizás de vez en cuando quiero darme una comida que me gusta y que sé que quizás probablemente no sea lo más nutritiva posible, por ejemplo. Entonces entender también ese caso como de cómo adaptar, claro, justamente una vida normal, como decía, justamente al culturismo, que por lo general, como decía vos justamente acá también, Dani, de que es como lo fácil, el camino más sencillo, por así decirlo, listo, me aíslo y ya está, y hago lo mismo, no sigo otra cosa o no hago otra cosa que no sea culturismo. Justamente Y no hace sos poco, como menos merecedor de ese resultado por tener vida social en el camino. exactamente. Exactamente, que bueno, está bueno ese tema, por ejemplo, también tema filosófico, que bueno, nosotros con SEA también nos gusta hablar mucho de eso, como trayéndolo justamente a esto, lo que es fitness, cambio físico, culturismo también, que bueno, Sí. yo creo que esto también es algo que también nos lleva quizá con SEA a hablarlo. No sé vos cómo lo ves, Dani, por ejemplo, ya de tu perspectiva, ya en México también cómo se suele manejar eso, o en general, es un tema que no se suele hablar tanto, o hasta incluso yo opino que es un tema un poco tabú todavía hoy en día, como que lo damos por normalizado, quizás, bueno, no, sos un culturista, listo, por lo general estás aislado de la sociedad, sos una persona por lo general con un rasgo o tendencia más poco empática, antisocial, por lo general es común que vos tengas dimorfia corporal, por ejemplo, tenés dimorfia corporal, es común, que tengas atracones, es normal, ¿viste? Se ha normalizado justamente eso, como que se ha asociado de culturista, que todos los culturistas son de esta manera. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves de tu perspectiva? Un tema rara vez hablado y sí normalizado. Si por ejemplo seguimos a un bodybuilder en redes sociales, a un influencer que compite, probablemente después de competir, pues ya sabes, episodio de atracón normalizado y le atiborró duro y se lo merecía y es lo que toca, ¿no? Por todo el sacrificio. Ay, güey, lo entiendo de forma fisiológica, pero sí hay que ser bien cautelosos, porque Mm, no se trata de normalizarlo ni pensar que así tiene que ser. Y sobre todo la parte, pienso, filosófica, psicológica, emocional, de no solo el culturismo, sino en general, ciencias de la salud, rara vez hablado, por lo menos acá. Es mm, como, por ejemplo, hablar de temas de depresión, de ansiedad, pues solamente el Día de la Salud Mundial, de la salud mental, ¿no? El Día Mundial. Es como, ay, sí, cuida tu salud mental. ¿Cómo? ¿Qué es salud mental? ¿Cómo la mm, cuido? ¿Por qué me siento así? ¿Sabes? Es como, sigue exacto. siendo tabú, y si a eso le sumas tabú del tabú, que el gimnasio ya es un tabú generalmente, ya no tanto, pero generalmente. Más aparte, temas de esa naturaleza es como que, Tabú, olvídalo. el tabú, el tabú, el tabú, el tabú. Estás en el suelo, exactamente. Es Exacto, está como, muy no, olvidado. Mm, es olvidadísimo. Y siento que es un requisito. A mí se me hace chistoso que hablemos de proteínas, de carbohidratos, de calorías, de volumen de entrenamiento, de parciales largas, de lo que tú quieras, pero salud mental no la tocamos mucho, solamente con que también importa. Ok, no, pues gracias. Sí.
Tenés Pero que vale, cuidar tu vale. salud mental. Y Hay ahí que tenés. cuidarla. Ok, vale, la cuido. No sé ni qué sea, pero la cuido. Exacto, claro, no conozco, es como desconozco. Bueno, yo sigo mis calorías, sigo, por ejemplo, entrenando, pero la paso mal todo el día, quizás me hilo un montón, tengo una vida de mierda, por así decirlo, Está pero bueno, voy avanzando. como separado de, como que son dos mundos totalmente diferentes. Mi mejor versión y te sientes terrible, ¿no? Cuando no estás en el gimnasio. Es como que es raro, es raro. Y ahí sí soy muy cauteloso. Yo no soy psicólogo, pero sí considero que mi deber como profesional de las ciencias de la salud es por lo menos hablarlo, por lo menos preguntar en una consulta, ¿cómo Ujú, estás? ¿Estás yendo a terapia? Si gustas, te puedo referir. Con eso es más que suficiente. Y por ejemplo, si yo tengo espacios en un podcast, en el blog que escribo, creo que los aprovecho no para dar respuestas, pero quizás sí para dar dirección hacia dónde puede ir cuando ujú. estás buscando ayuda y que está bien que busques ayuda y que es algo normal de la experiencia humana y sobre todo en, en gente joven, se les llama adultos emergentes, adultos jóvenes también. Digamos que no voy a meter política, evidentemente, pero el panorama global no es muy alentador, no es muy favorecedor. ¿Y Ujú. eso a qué nos lleva? Pues creo que va a impactar nuestro bienestar, por Dios. Y si ni siquiera mencionamos eso y es como que nada más esfuérzate, disciplina, nada, eso es demasiado sesgado y pienso que por lo menos dar orientación de cómo recibir, cómo buscar ayuda, qué herramientas existen, y este tipo de cosas también son igual de importantes que discutir tasa de pérdida, tasa de ganancia, proteínas, volumen de entrenamiento. Sí. Y por ejemplo, trato de llevar a cabo todos esos temas en los live streams que luego hago en Instagram con gente del medio, Ujú. porque sí es importante ampliar ese panorama y que no solo es balance energético y listo. Incluso desde el tema de cómo obtenemos conocimiento, que esa es una que vamos a tener con Eric, justamente con Eric Jones, Ujú. filosofía de la ciencia, todos estos rollos, Filosofía de que la sí, ciencia. Ujú. un tema que me va a doler la cabeza después, te lo aseguro, Me imagino. pero, pero que son necesarios, porque Exacto. tenemos aquella certeza en Está lo muy que poco decimos. hablado, muy poco descubierto, por ejemplo. Eso. ¿Cómo aprender a Sí, aprender? exacto, ándale, por ahí va la cosa. ¿Y cómo, dónde está la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es? Pero bueno, últimamente todo esto aplicarlo para llevar el fitness, el culturismo de la mejor manera posible. Históricamente el físico-culturismo, de eso se trataba. La filosofía antigua era así como que la forma sigue a la función. Entonces la gente era fuerte y se veían así, pero ya con la hiperespecialización, el culturismo moderno vemos otra cosa que también tiene implicaciones, pienso, sobre la mentalidad, sobre el bienestar en general y un montón de cosas más. Qué Entonces creo que bueno. regresar un poquito a las raíces desde esa perspectiva es útil para construir un nuevo culturismo, a mi parecer, que sí sea saludable en todo sentido, incluso el Bien. mental. Qué bueno, Dani. Exacto. Ahí quiero hacerte una pregunta, Dani, que probablemente sea un poco difícil de responder y que siempre nos gusta. Va, últimamente la estamos haciendo bastante a los invitados del podcast. Podemos charlar, podemos debatir. ¿Qué significa para vos fitness a día de hoy, Dani? Si tuvieras que definirlo de alguna manera. Para el público en general, la cultura pop, creo que fitness es ver a alguien con una buena muscularidad y poco porcentaje de grasa. Fitness, en la palabra anglosajona, es una aptitud física, physical fitness, como puede ser la composición corporal, la fuerza, resistencia, etcétera. Para mí, actualmente, el fitness sería cuidar de mi composición corporal, pero así también de mi salud mental, de mi salud social, de mi salud emocional, de todos esos aspectos. Incluso puedo cuidar de mi fitness en los días en que no hago nada. Eso es también cuidar de mí, porque también creo que es importante. Bueno, no días, no siempre los tengo, sí sueno Ujú, medio hipócrita. Momentos, porque pues siempre hay pendientes, trabajo, etcétera. ujú. Pero sí podemos dar momentos de no hacer nada y saber que eso está bien y saber que eso es saludable. Para mí, todo eso en general es lo que para mí significa ser fitness. Ser fitness para mí no significa tener mucho músculo o bíceps de no sé qué perímetro o glúteos grandes, es solo parte de. Y tampoco utilizar mi físico, por ejemplo, para mostrar superioridad en tanto a mi intelecto o cualquier tipo, o mostrar superioridad intelectual para justificar el no cuidar mi cuerpo, eso lo puedes encontrar en todos lados. Mm. Siento que es realmente llegar hacia ese punto medio. Para mí eso es actualmente el fitness. Qué buena respuesta.
Yo creo que con eso estamos para cerrar el Tremendo. podcast, ¿eh? Tremendo. Yo creo que ya si pusiéramos algo más la vamos a embarrar. No, pero de mi parte yo creo que habría No, no, muchos temas más que nos terrible. encantaría hablar, pero la verdad que no sé, bueno, a mí me pareció muy interesante los temas que tocamos también, muy pocos hablados también, que era justamente eso, que también queríamos como tocar un poco esa parte, que no se suele hablar o se suele, viste, como tapar, por ejemplo, como sepultar, como sabemos que está ahí, capaz que para algunas personas saben que existe, saben que está ahí, que no está todo bien, pero bueno, lo tapamos, o más adelante no, lo solucionamos quizás este tema. Fijémonos ahora capaz que en calorías, Sí. en bueno, a ver si hago una serie más, una serie menos, si estoy entrenando, tenso cerca al fallo. Que ojo, también nos decimos acá que no sea importante, que muchas veces se puede sacar de contexto esto, de que, no, pero no importa entrenamiento, sí, todo es importante. Por eso justamente es preguntarse, bueno, ¿qué área quizás estás dejando descuidada y que también podría ayudarte a seguir básicamente ser longevo en este deporte, culturismo o ser longevo Sí. en lo que quieras hacer en tus proyectos? Así que, bueno, o sea, no sé si querés Yo quiero otra agregar pregunta más o... un pequeño cumplido para vos, Dani. Creo que fue el podcast en donde en el menor tiempo que llevó hablamos tantos temas. O sea, hablamos de un montón de temas en 50 minutos. Es increíble. No, Así que un pequeño impacto. cumplido para el poder de síntesis. De verdad, Dani, increíble. Se nota mucho que estás mucho tiempo con el labor divulgativo. Porque realmente un poder de síntesis increíble. Te felicito. No, la felicitación para ustedes por el proyecto y la labor que implica un podcast. De primera mano se los digo, se los decía antes de grabar, es complejo, es un reto y no es un reto remunerado. Es algo que uno hace casi por gusto, por aprendizaje, etcétera. Y por ejemplo, el hecho de ponerse ustedes dos de acuerdo, de contactar a un invitado, acordar el horario, más cuando están en distintos países, es constantemente estar buscando soluciones a problemas que solo tienen sentido cuando uno tiene bien claro el por qué estás haciendo las cosas, ¿sabes? Ujú. Y eso les digo, de parte también de Gymrat, pues nos pasa como a todo ser humano que tiene proyectos así. Y pues con eso dicho, espero que tengan 500 episodios, todos los que ustedes puedan realmente Qué bueno. y tenga sentido para ustedes, porque es muy grato, al menos para mí desde esta perspectiva, poder contactar con gente como ustedes en Latinoamérica, ya no solo acá en mi país, en México, sino en Latinoamérica, y ver que tenemos muchas cosas en común, que buscamos ese aprendizaje y que no solamente tenemos que voltear para arriba a Estados Unidos o Norteamérica en general, sino también podemos voltar hacia nuestro alrededor en Latinoamérica y ver que hay mucho por aprender, mucho por mejorar, y la verdad eso emociona, da gusto y también compromete a seguir haciendo lo mejor que se pueda. Entonces, la felicitación es para ustedes. Qué bueno, Dani. Muchísimas Qué gracias. Qué genial. gracias. Y bueno, Hay que ya hacer estamos ahí un atentos. Exactamente, eso iba a decir, como un crossover ahí, un episodio ahí, quizá con Jim Rats, un crossover con Jim Rats, Por que supuesto. serían los colegas. una Claro. Así mesa que, redonda de a 5. No, 6 o 5. No, vamos a hacer 5. Sí, 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 pero claro, cuenten claro. por ello. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, Dani, mira, Buenísimo. si querés dejar también, ahí como para ya cerrar, la gente que quizás, por ejemplo, todavía no te sigue, que quizás, bueno, capaz que es raro, pero bueno, querés dejar tus redes sociales, también, por ejemplo, acá la academia, por ejemplo, las formaciones que también tenés, como para que la gente sepa en dónde te puede contactar, por ejemplo. Sí, claro. La verdad es que dudo que me sigan. No soy un influencer ni tengo los miles, etcétera. Pero en Instagram me encuentran como daniel.alvarezgarcia.549 y ahí mismo ya van a tener link a Hypertrophy, que es la plataforma de entrenamiento, a Muscle Mind, que es la plataforma educativa, a Gymrats, que es el podcast que tenemos con Ángel y con Fer, y un montón de cosillas más que luego ando haciendo por ahí. También todas estas charlas con investigadores aparecen por ahí y ahí es donde me encuentran. Buenísimo, Excelente, entonces. Así excelente. que, Bueno, lo vamos a dejar seguramente en la descripción del episodio. Muchísimas gracias, Dani, por pasarte. Episodio número 93. Increíble. muchas gracias a la gente también que se pasó acá, que estuvo escuchando, así que nos veremos en el próximo episodio. Chau, picho.